De este fenómeno. En el día de ayer el ministro de Economía anunció que, bueno, el acuerdo ya sabíamos que estaba bien encaminado con el Fondo Monetario Internacional, pero finalmente ayer dice que va a ser de una entrega de 20.000 millones de dólares. Pero el fondo no terminaba de confirmar esa cifra y por lo tanto empezaron otra vez algunas dudas en el mercado. ¿Qué es lo que hace dudar al mercado de estas cuestiones? Bueno, dos dudas. Una de que se filtró información del fondo de que cambiaría el sistema cambiario. La segunda tiene que ver más con el larguísimo plazo en Argentina, que son de acá varios años. ¿Qué oposición vamos a tener si va a respetar el equilibrio fiscal también? Para mí esas son las dos dudas principales. Pero bueno, hasta la primera es la que está afectando ahora estas dudas en los mercados. La otra afecta la duda a los inversores en términos reales, digamos. Bueno, pero en cuanto a señales concretas, hasta ahora, a la hora de hacer los deberes, el gobierno venía más o menos bien, es decir, tiene un superávit fiscal, la inflación está a la baja, hay negociaciones avanzadas con el Fondo Monetario Internacional, nada indica por ahora que no se vaya a cumplir con esos términos y ahí se está discutiendo cuánto es la plata y en cuántas cuotas se va a dar. Sí. ¿Es tan importante todo eso como para generar dudas en el mercado sobre el tema cambiario? A mi grueso entender, no. Pero bueno, como decía Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal, la exuberancia irracional de los mercados. Estas cosas pasan por errores de comunicación propias o ajenas. Ahora, profesor... sí. Perdón. No, quería acotar que lo más importante, fíjate vos, es importante el monto, 20.000 millones de dólares son casi equivalente a 70% de lo que Argentina exportaría por la cosecha de este año. O sea, en el segundo trimestre entrarían aproximadamente, ¿no? Viendo el ritmo de liquidación, 30.000 millones de dólares de la cosecha, los cuales 6.000 serían recursos fiscales por las retenciones, y esto agregaría 20.000. 20.000 de respaldo, no quiere decir que se utilice o no se utilice, pero lo más importante para mí son los 3 años de gracia para pagar los vencimientos de capital de la deuda del Fondo Monetario. Porque hasta ahora estuvimos pagando la deuda en efectivo, cosa que ningún país del tercer mundo lo hace. ¿Por qué no? Porque tenemos un track record no muy bueno, ¿no? Tenemos un track record, una historia que nos condena, que hay que demostrar que la podemos cambiar, que lo hemos intentado en el pasado cambiarla y no lo hemos logrado, para revelar el verdadero PBI potencial, el producto potencial que tiene la economía argentina, pagar la deuda, recibir inversiones y crecer. Ahora, profesor, hay algo que no cierra, por lo menos lo que se ve en las explicaciones que da el presidente para muchos econochantas, como llama él, ¿no? Digamos, él dice, tenemos los dólares, y la mayoría de los economistas dicen, no, bueno, estamos yendo al fondo porque faltan dólares, y de cara a lo que se viene, tiene que haber una readecuación del valor. ¿Cuál es la realidad? Bueno, dos cosas. Por un lado, Argentina sí tiene dólares. Argentina, en términos de las cuentas internacionales de su balance de pagos, tiene mucho más que 200.000 millones de dólares fuera del sistema financiero. Cuando hablamos de que no hay dólares, no tiene dólares, en todo caso, el Estado, porque está quebrado. El Estado, al fines del año 2023, recibimos un Estado quebrado. Eso significa Banco Central quebrado, sistema bancario al borde de la quiebra, mercado de trabajo de hecho quebrado porque nadie aporta a la seguridad social, tratando de cobrar más salario de bolsillo y por lo tanto también el sistema jubilatorio quebrado, digamos. Entonces, si uno toma en cuenta eso, Argentina no recibe un dólar de crédito de ningún país del mundo, ni siquiera de Uruguay o de cualquier otro socio de Mercosur. Entonces esto es clave para que Argentina no caiga en default. Todavía estamos en esa. El valor del dólar, que es lo que en muchos casos se convierte en la obsesión de los argentinos, porque ha sido la unidad de cuenta de ahorro de los argentinos, ¿está en un nivel que se puede sostener o cree usted que un esquema como el que pretende el Fondo Monetario Internacional, eventualmente de bandas, puede elevar su precio? Bueno, primero hay que tomar en cuenta de que la
la inflación bajó de niveles hiperinflacionarios de 3 dígitos anuales a una expectativa alrededor de 20% anual. El 20% anual no lo tiene ningún país de América Latina normal, excepto Venezuela. O sea que todavía el esfuerzo de bajar inflación tiene que producirse, tiene que continuar y persistir. Entonces, respecto del valor del tipo de cambio, hay dos cuestiones. Los que lo cuestionan, ¿sí? Que dicen que está atrasado respecto aún de esta inflación que tenemos, o más para el otro lado, en la cual yo coincido en parte con el gobierno, que es un momento. A ver, ¿por qué querés devaluar? ¿Por qué Argentina es cara? Que no sea la excusa para no hacer las reformas estructurales que permitan que Argentina sea competitiva y no necesitar devaluar. Si se hacen las reformas estructurales, tanto de arreglar el sistema previsional, que la gente aporte y quiera trabajar en blanco, y las pymes puedan generar empleo, no imponiéndoles convenios colectivos de las grandes empresas bajo condiciones que no pueden cumplir y que si echan un empleado quiebran, entonces sí se puede sostener esto. Entonces la discusión más es una cuestión de transición hacia esa reforma, que yo creo, para el gobierno, mensaje de que estas reformas no hay que dejar de plantearlas más allá de la ecuación política del Congreso. Chicos. Bueno, ese es en parte lo que propone el gobierno. Lo que pasa es que está muy bien lo que vos decís. Algunas de esas reformas, sobre todo lo que tiene que ver con la laboral, aparecerían hoy post elecciones de este año, no post elecciones de octubre. Bueno, pero si vos lo planteás más firmemente, el mercado lo va a tomar en cuenta. El mercado, entre comillas. Sí, el mercado somos todos los argentinos que mandamos pesos o dólares. No necesariamente el Fondo Monetario solamente o los inversores internacionales, sí. Ariel, ¿vos crees que el ruido de estos días puede tener que ver con un adelantamiento quizás del año electoral? Porque los años electorales sabemos en la Argentina que suelen ocasionar muchos ruidos y el tipo de cambio es muy sensible a eso. ¿Vos ves allí un factor político, si se quiere? El factor político está en el día de ayer, corríjanme, no sé si fue ayer o anteayer, Sí. Ustedes que están en el día a día, la oposición emitió una carta oficial ante el Fondo Monetario para decirle de que Argentina va al default, que vaya al default directamente. Como que Te lo ellos no traduzco. se iban a hacer cargo de esta deuda. Claro, eso mandó una señal, eso es una señal muy fuerte, no necesariamente para el corto plazo, sino diciéndole a aquel inversor que tiene que enterrar capital y hacer inversiones con una proyección de 10 años, vos tenés la posibilidad de que el día de mañana, Dios quiera sea de otra manera, no haya una oposición racional que asuma el gobierno y esté de acuerdo con el equilibrio fiscal. El principal, fundamental que está funcionando ahora es el superávit fiscal. Y sobre eso es lo que se tiene que trabajar de ahora en más para demostrar, más allá de las herramientas utilizadas a comienzo de gobierno, que de ahora más se va a cumplir. No por este gobierno solamente, sino intertemporalmente hacia adelante, en los próximos gobiernos en Argentina. Ahora, profesor, la oposición esta que usted mismo está señalando, ayer decía que se va a gastar los dólares, digamos, en otra cosa, que los van a mandar afuera, que no van a ir al Banco Central, como bien dice el gobierno, y para lo que se pide el préstamo. ¿Por qué sería eso? Digo, ¿por qué de pronto el gobierno quizá, según la oposición, haría algo que no es lo que está planteando? Primero, ¿Por qué cuestión económica, no? Hay que entender para qué se están usando los préstamos de fondo. Bien. El préstamo de fondo, el último, de Macri, que Alberto Fernández decidió no aplicar el último monto, o sea que ahora lo recibiríamos recién ahora, aquel préstamo de fondo de Macri. O sea, quedaba un recibo pendiente más o menos 6.000 millones de dólares cash, en efectivo, ¿sí? Que todavía quedaba pendiente. Esto no es necesariamente un nuevo acuerdo. Los acuerdos son para renovar la deuda. Como nos quedamos sin crédito y ningún país del mundo, ningún organismo nos daba dólares en efectivo, préstamos y crédito, Argentina tuvo que pagar el año pasado con este gobierno
18.000 millones de dólares, gran parte de vencimiento de capital, no intereses. El manual de finanzas lo que te dice es pagar en efectivo los intereses con tu superávit. Y se renueva, como tenés buen crédito, se renueva el monto de la deuda, en todo caso se baja. Esos 18.000 millones de dólares se financiaron en gran parte con el blanqueo. De ahora en más, Argentina lo que va a recibir de Fondo Monetario es la posibilidad de no caer en default. Nada más que eso. Bien. Nada más ni nada menos, quiero decir. Sí, sí. Y poder, gracias a esto, acceder al mercado voluntario de deuda el día de mañana, muy pronto, espero. Ariel, gracias por el tiempo y gracias por estar aquí. Un gustazo. Hasta luego. El Saludos. profesor Ariel Korenberg. Mientras tanto,